Buenas tardes amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio una vez más con ustedes, ¿verdad? Septiembre, concluyendo ya el mes de septiembre y concluyendo también o parte por lo menos nosotros este tema acerca del Espíritu Santo. Tiene una continuidad, por supuesto, y un tema no menos complejo. Yo siempre he pensado, hermano Mauricio y Archibaldo, que es muy difícil de explicar, ¿verdad? El concepto de la Trinidad, que no está en la Biblia, no dice la palabra Trinidad, pero sí nos habla de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y los tres uno, pero también con funciones diversas. Alguien dijo, Dios nos escoge, me gusta eso, nos escoge, Cristo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Y vamos a ver dónde mora el Espíritu Santo, porque es espíritu, ¿ah? No es una fuerza activa como algunas sectas por ahí lo propagan, que es una fuerza activa, que es como una muralla, ¿no es cierto? Algo material. Es espíritu y tiene también volición, voluntad y se contrista, se entristece y habita también en el creyente, en el corazón. Hay un texto por ahí, se me gustaría, hermano, este, Mauricio, si pudieras verlo, antes de que vamos a orar, mantengan abierto por favor ahí, hermano Mauricio, Juan 14:16, ¿verdad? Y mi hermano Archibaldo tenga listo Juan 7:37-39. Ya va a estar compartiendo esos dos textos inicialmente para ver dónde mora el Espíritu. Si está en todo el mundo el Espíritu, abarca todos los corazones del incrédulo, del crédulo, del cristiano que está bien encaminado en el Señor, de aquel que anda a golpe y tropezones, de aquel que tiene un buen testimonio, una carta abierta, o de aquel que está en la obra de la carne, como los corintios que tenían todos los dones y sin embargo estaban, ¿no es cierto? Tenían todos los dones, pero sin embargo estaban en pecado unos con otros. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no se equivocó el espíritu de ninguna manera. Vamos a ver. Así que si lo ubicaron, hermano Archibaldo, ora tú al Señor puntualmente para que Dios nos dirija en este programa y nos metemos en un tema escabroso, ¿ah? Da cositas meternos en estos temas porque uno no puede exagerar ni agrandar las cosas ni agregarle aquí lo que no es. Así que puntualmente orar por esto, solo hermano Archibaldo, que Dios nos dé sabiduría para tratar un tema tan delicado como este y Dios no nos pase la cuenta un día arriba, por no impartir bien la palabra. Amén, hermano. No te escuchamos, Archibaldo. Saca tu Sí, estaba muteado. Ya. Ahora, ¿me Manténgalo bien, escuchas? título, hermano. Ya, sí. Sí, bueno, un saludo a Amén. todos los que siguen el programa. Les invitamos a ustedes también a poder estar orando. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor. Aquí estamos una vez más en este programa, apartando un tiempo, Señor, para compartir de tu palabra, porque en ella encontramos vida. Y también, Señor, lo que tú quieres que nosotros conozcamos acerca de ti, de tu presencia, Señor, de tu amor, de tus planes, Padre amado, y también de tu ser, Padre bendito. Queremos que ser canales de bendición, Amén. Padre, compartir tu palabra, Padre, y pedimos que el Espíritu Santo sea moviéndose en cada uno de nosotros, que es el Amén. tema principal, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un tema difícil, Señor, pero está en las Escrituras y queremos ser fieles a ella. Ilumínanos, Señor, y guíanos, porque el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el que nos las ilumina. Por eso te pedimos, Señor, misericordia. Y a los que están en el programa, Señor, si hay Amén. dificultades, problemas, presentarlos delante de ti, Señor, y apartarnos un tiempo de las preocupaciones, Señor, para poder alimentarnos de este pan espiritual. Te lo agradecemos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Amén, Jesús, Dios. nuestro Amén. único Señor y Gloria a Dios. Salvador. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Adelantando un poquitito, aunque sabemos que es difícil que el hombre por sí solo busque a Dios. Yo creo que la palabra es muy clara al respecto. Y requerimos una ayuda. Y esa ayuda más allá del intelecto, quizás la comprensión misma del mensaje, sino va el obrar del Espíritu Santo en nosotros, que Él produce el querer como el hacer. Y también la función principal, yo creo, es convencernos a nosotros, convencernos y llevarnos a un arrepentimiento, revisarnos, mirarnos, examinarnos y ver que nos damos el ancho que Dios pide cuando estamos en el mundo y aún cuando estamos en el Señor. Muchas veces no lo damos. Hermano Mauricio, si puedes leer tú Juan 14 del 15 al 17 y comenta ahí lo que Dios te dé en este momento en cuanto a esa palabra.
Mi hermano Archibaldo tiene después el 737-39 también, a la mano. Eh, Juan 14, 15 al 17. Correcto, hermanito. Eh, Dice así, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. Adelante, don Mauricio. Me gustó mucho la lectura que leíste, la versión, porque habla de abogado, ¿ah? El Paracleto. Adelante, Mauricio. Sí. Eh, bueno, aquí Jesús hace una promesa, ¿no es cierto? Hace una promesa para sus discípulos y para quienes también le seguimos hoy en día. Y no es nada ni menos que es para a todos aquellos que seguimos sus mandamientos. Y su mandamiento básico, que es la base de todo mandamiento de Jesús, es que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mandamiento eh, base que nos da nuestro Señor. Y Él dice que si nosotros obedecemos ese mandamiento, Él pedirá al Padre y nos dará, aquí está traducido como abogado defensor. No recuerdo en este momento qué es lo que dice la Reina Valera, Consolador, consolador, el Consolador, claro. claro. O el ¿Quién estará Paracleto. con ustedes? El Paracleto, exactamente. ¿Quién estará con ustedes para siempre? Eh, Dice, es lo que dice la palabra, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Gloria a Dios. Y, y no puedo dejar de pensar de alguna forma, cuando Él dice que Él vive con ustedes, le dice a los discípulos, es que Él mismo está, po, Él mismo está ahí, personificado, ¿no es cierto? Dios en persona, Dios mismo está ahí, ¿no es cierto? Y ahí entramos al tema de la Trinidad, ¿no es cierto? Y, pero dice que más adelante estará en ustedes. Y, y no puedo tampoco dejar de pensar en este momento al misterio, que uno de los misterios que habla el apóstol Pablo, que es Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Amén. finalmente, Gloria a a Dios. este Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eh, Eso podría decir con respecto a lo que hemos leído recién. Gracias, hermano. Interesante porque hace una distinción en Archibaldo igual. Dice, habla del mundo y pero vosotros. Habla de dos conceptos ahí, el mundo, unos Claro. y vosotros. Cuando habla del mundo dice que no le conoce al Espíritu Santo. El mundo no le conoce. Eso duele porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a acercarnos al Señor. Pero sabemos que a veces activa o pasivamente nos rebelamos contra Dios. El mundo no le conoce, no lo experimenta, no lo tiene, no habita ahí el Espíritu Santo. Pero vosotros, hay un pero ahí, vosotros, ¿verdad? Pero vosotros, dice, le conocéis, por misericordia, por pura gracia, no porque haya algún mérito alguno, pero vosotros le conocéis. Y qué lindo, porque dice, y mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, hermano Archibaldo, es un tremendo texto ese, y si lo acompañamos con el que usted tiene ahí en la mano, el 7 rematamos con ese, el 7 por favor, 7 37-39. 37 al 39. Efectivamente, sí, aquí se confirma, como en toda la escritura, ¿verdad? En muchos otros pasajes, en el contexto de que estaba Jesús todavía
en la tierra, no había venido el Espíritu Santo, y estaban estas controversias con los principales, ¿verdad?, del Sanedrín. Habían enviado incluso alguaciles para prenderle, y no podían, por temor también, porque entendían que la multitud recepcionaba los dichos de Cristo. ¿Y qué es lo que dijo en esa oportunidad? En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, al cual asistía y asistió a muchas fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y esto lo dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que estas promesas en ese momento tal vez no se entendían mucho, aunque los principales, los estudiosos, ¿verdad?, conocían de las Escrituras, ¿ya? Y también se hablaba del Espíritu, simplemente no lo entendían. Iban a aprenderlo, no pudieron, y Jesús les da testimonio, ¿verdad? Y esta promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Y como tú bien dices, el mundo no le conoce, no lo dices tú, lo dice la Sí, Escritura, así es. pero las Escrituras están para eso, para Así que es. le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos. La revelación especial está, las Escrituras están para eso. Por eso que compartimos las Escrituras, amado hermano. Fíjate, hermanito amado, qué maravilloso, porque esta promesa del Espíritu estaba y está. Y claro, en el fondo, ¿no es cierto? Nos habla de lo que significa la bendición para nosotros, tener el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Antes no lo teníamos. Por lo tanto, el hombre, Pablo dice el hombre animal o el hombre natural, dice, bueno, la versión más antigua decía el hombre animal, no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura y estas se pueden discernir solamente por el Espíritu. Y es por eso que une las funciones de este Espíritu Santo, hermanito Mauricio, lo tenemos en Juan 14:26, morando en nosotros, la tarea que también hace en nosotros. Si pueden leer ahí Mateo, perdón, bien digo, Juan 14:26, cuando habla el Consolador, me gustaría ver cómo aparece en el tuyo, abogado, parece que va a decir, Juan 14:26 nos habla y de algo tan maravilloso lo que va a hacer el Espíritu Santo con nosotros, aparte de estar con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Va a ser una obra linda de profesor, una didascalía, podríamos decir, de pedagogía. ¿Qué dice ahí, hermano Mauricio? En el 14:26. Dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Gloria al Señor. Qué maravilloso ese texto, Mauricio. Si nos puedes compartir un poquitito, enseñarnos y recordarnos, tan vital en la enseñanza, el recuerdo, el aprendizaje y lo que nos va a enseñar, qué nos enseñará y qué nos recordará, concerniente a Cristo. Claro. Podríamos darle una vueltecita a eso. Sí, Eh, sí, nuestra memoria, como seres humanos, nuestra memoria es bien frágil. La memoria no, de repente utilizamos la memoria a nuestra conveniencia muchas veces o simplemente no la utilizamos. Pero sin embargo, el Espíritu Santo, eh, dentro de esta promesa que el Señor Jesús hace, dice que Él nos enseñará todo, dice, Él les enseñará todo, está hablándole a sus discípulos y les recordará cada cosa que les he dicho, porque eh, en este discipulado que tuvieron, esto, valga la redundancia, los discípulos, estuvieron 3 años con el Señor, ¿no es cierto?, de los cuales ellos recibieron muchas enseñanzas. Gloria a Dios. Y nadie iba anotando, o yo creo que nadie iba anotando esto texto a texto lo que el Señor iba diciendo. Sin embargo, este abogado defensor, el cual tiene característica de profesor y, y de recordatorio también, dice que hará recordar todas aquellas cosas que el Señor en algún momento habló
y finalmente también enseñará, porque en nuestra memoria, la memoria es bien, bien particular, porque muchas veces nosotros no aprendemos enseguida, sino a medida que vamos memorizando, nuestra memoria va uniendo y atando cabos y también ahí vamos aprendiendo. Entonces, tenía esta particularidad, ¿no es cierto?, de que eh, Espíritu Santo enseñó y recordó y por los cuales nosotros hoy tenemos los textos, eh, es porque mucha de esa obra que el Señor hizo fue recordada por el Espíritu Santo para que después los que finalmente escribieron los textos que tenemos hoy estén aquí con nosotros. Así que, y eso también va para nosotros. Yo encuentro que sin duda también el Señor nos ayuda y nos hace recordar muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo. Nosotros como cristianos estamos en constante Sí. aprendizaje, Mm. estamos en constante enseñanza, estamos en constante expuestos a la palabra del Señor cada semana, eh, ¿por qué no cada día? Entonces el Señor nos hace recuerdo muchas veces por medio de su espíritu las cosas que necesitamos para los momentos eh, en los que pasamos. Es increíble, me gusta esa palabra, Archibaldo, todo y todas, en el sentido de que nos enseñará todas las cosas. Pareciera ser que no hay restricción aquí, ¿eh? Nos enseñará todas las cosas. Y especifica después, y también, ¿no es cierto? Bueno, y nos recordará, como bien dice mi hermano, también todo lo que yo os he enseñado. ¿Se acuerdan que en Juan creo que dice que no cabrían lugares, biblioteca en el mundo si se escribiese todo lo que Cristo hizo durante esos 3 años? Tremendo, ¿ah? Y una de las cosas, podíamos nosotros recordar toda la vida de Cristo. El Espíritu Santo nos trae a colación, nos trae a la memoria todo lo que Él hizo. Nos puede traer a colación en el recuerdo las promesas del Señor, lo que hizo y lo que va a hacer. Yo cierro un poco este pensamiento, Archibaldo, sobre una de las cosas que Él nos ha prometido, si es que pensamos en todas las cosas, y no solo en lo que hizo, sino en las promesas que nos ha hecho. Me gusta mucho en Segunda de Pedro, aunque me aparto un poco del texto ahí. En Segunda de Pedro, dentro de todas las cosas, lo relaciono con ese concepto, todas las cosas. Cuando dice, por ejemplo, en Segunda de Pedro 1:4, dice que las promesas de Dios son preciosas y son grandísimas. Eso podemos entenderlo como todas las cosas también. Las promesas hechas por Dios. Y el Espíritu Santo nos trae eso a la memoria. Nos habla a través de esa palabra para enfrentar lo que viene hacia adelante. Qué lindo, porque dice que las promesas de Dios son preciosas y son grandísimas. Preciosas va más allá de lo estético. Va más de lo estético. Uno dice, esta casa que es preciosa, este país que es precioso, este río que es precioso, qué preciosa canción, qué preciosa, ¿no es cierto? Mi esposa, bueno. Pero aquí va al hecho de que el Espíritu Santo nos habla de precioso, de caro. Son caras las promesas del Señor. Caras porque costaron la vida del Hijo. Y son grandísimas también porque no son grandes. Es superlativo, grandísimas las promesas de Dios que nos hace entender el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas promesas? Bueno, que nos sea el Espíritu Santo también, como producto de que estas promesas son preciosas y grandísimas, que nosotros participaremos de, seremos partícipes de la naturaleza divina, dice Pablo en 2 Pedro, y Juan nos dice seremos semejantes a Él. En este trabajo magnífico del Espíritu Santo en que nos muestra las cosas de Cristo que hizo y también nos envalentona, ¿no es cierto?, para creer por fe lo que viene por delante, una promesa que es preciosa, que es grandísima, de saber que vamos a ser partícipes de la naturaleza divina y como Juan lo remata en 1 Juan 3, seremos semejantes a Él. La gran ayuda del Espíritu Santo, hermano, nos enseña y, ¿verdad?, y nos recuerda. Hermano Archibaldo. Chito. Sí, mira, no puedo dejar de comentar y mira, cuando comentaba y leía a nuestro hermano Mauricio, ¿sabes de qué me acordaba? De los peregrinos de Maús, cuando se encuentran en el camino con el Señor y el Señor les va diciendo cosas, ¿verdad? Llegan a su destino, le invitan a su casa a que more con ellos y el Señor se aparta. Y ellos quedan con ese recuerdo y dicen, mire, ¿te acuerdas cómo nos explicaban las escrituras, ¿no es cierto? Y nuestro corazón ardía
de alegría y de contentamiento, ¿verdad? Bueno, esa labor educativa, Jesús era el gran maestro, pero estamos hablando del mismo Dios, Dios Sí. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La enseñanza es una sola. Esas grandes cosas, ¿no es cierto?, son el lugar que nosotros tenemos en la creación y cuál es el propósito por el cual Dios nos creó, ¿no es cierto?, para compartir con Él toda su creación. Él quiere disfrutar, ¿verdad?, con su criatura, con sus hijos específicamente, ¿verdad?, una eternidad. Y eso es maravilloso, son cosas inmensas, grandísimas. Y yendo a lo concreto, cómo el Espíritu Santo se comunica con nosotros y nos enseña día a día. Mire, hermano, cuando uno está con problemas, con dificultades, ¿verdad? Y ora al Señor o va a las Escrituras, en algún momento uno tiene esa voz del Espíritu, tal vez no audible, pero sí Mm. práctica y concreta, y nos hace recordar un texto bíblico, nos hace recordar un pasaje, ¿verdad? Una situación que le ha ocurrido a algún personaje bíblico Bien. que es aplicable a lo que nosotros estamos pasando. Y eso a medida que nosotros, ¿no es cierto?, mantenemos una comunión con el Señor a través, por medio de la oración y de ir diariamente a la palabra, ¿verdad? Eso se va aplicando día a día en nuestras vidas y cualquier necesidad, cualquier problema, y no solamente problemas, dificultades, cualquier bendición, nosotros lo entendemos claramente cómo Dios obra en nuestras vidas, Mm. tanto en las bendiciones como también cuando permite las pruebas, ¿no es cierto?, y las Mm. dificultades, tanto nuestras como de nuestros hermanos. La Mm. presencia del Espíritu la tenemos día a día, desde el amanecer hasta el anochecer, hermanos queridos. Gracias, hermanito. Hermano Mauricio, igual, hermano. Imagínense, estamos viendo que mora en nosotros, con nosotros y estará con nosotros para enseñarnos y recordarnos. Pensaba en 1 Corintios 6 cuando nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, Mauricio. Tremenda responsabilidad. En el 6:19 de 1 Corintios nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tan delicado, tan fino, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Imagínate, Mauricio, somos templo, no solo mora, sino que somos templo del Espíritu Santo. Y un templo no es, por supuesto, para tirar inmundicias, ¿verdad? Sino para hacer lo que se debe hacer en ese lugar, hermano Mauricio. Sí, no, realmente, eh, ¿cómo explicar aquel misterio de que somos templo finalmente somos templo del Espíritu de Dios? Eh, ¿Cómo no recordar el antiguo templo o los primeros templos donde el pueblo de Israel iba a adorar o Mm. a presentar sacrificios eh, en forma en, en representación de lo que finalmente eh, y para la cual Dios preparó nuestros cuerpos para hacer finalmente su morada, para ser Mm. finalmente templo del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Eh, no es menor, no es menor lo que nos revela la Escritura. No es menor lo que nos revela la Escritura y la responsabilidad que también nosotros tenemos al saber estas cosas. Porque, como bien decía usted, hermano Luis, ¿cómo, cómo vamos a ocupar este templo que es santo y que es de Dios para cosas que son inmundas, para cosas que no son, que no son buenas, que Mm. no corresponden? Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude y a nosotros como creyentes, sobre todo a los que se nos ha revelado estas cosas, a poder estar a la altura por medio del Señor, por medio de su Santo Mm. Espíritu para vivir de manera en que eh,
podamos representar bien aquel templo el cual el Señor eh, representó y fue finalmente perfecto. Así que eso, eso Son podría comentar al verdades respecto. tan grandes y tan profundas, ¿verdad?, que nos llevan a considerar ¿y cómo podríamos decirlo? A ver, no a la magistratura, pero a la dignidad a la cual hemos sido convocados por Dios. O sea, nos ha dignificado el Señor, porque nosotros no lo hemos hecho. Nos ha dignificado, nos ha puesto donde debemos estar cuando estamos con el Señor. Y en esa dignidad nos hace ser un templo a nosotros. A veces, claro que traemos bastante mal el templo. Recordaba que en el famoso latín es templum, ¿verdad? Pero en el hebreo algo así como Bet Elohim. Y es lindo porque es casa del Señor, es morada de Dios, morada de Dios significa eso, morada de Dios. Imagínense, nosotros como morada de Dios en el original, Bet Elohim en el hebreo, morada de Dios y literalmente casa del Señor, somos casa del Señor. Bueno, han habido adoradores en todos los tiempos, los templos, los ídolos y también los cristianos han levantado una estructura en alguna medida para entenderlo como casa de oración, nosotros le llamamos así. Bueno, un templo, hay utensilios, un templo, mi hermano bien tomó, mi hermano Mauricio, el ejemplo este del templo hecho, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que ya fue destruido. Habían utensilios para el servicio, se servía, se adoraba, se presentaba una ofrenda, un sacrificio. Y ahí, hermano Archibaldo, Dios nos invita, ¿no es cierto?, a que podamos comportarnos como corresponde, a la altura y la dignidad a la cual Dios nos ha convocado, y vivamos pensando que somos, ¿no es cierto?, un templo del Espíritu de Dios, hermano Archibaldo. Sí, me recuerda el primer texto que, que leí, ¿no es cierto? Que a los que creyeren, bueno, iban a correr ríos de agua viva. Y eso, ese es el tema central del programa de hoy. ¿Cuál es la morada del Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Cuál es la morada de Dios? Como bien decía Mauricio, ¿verdad? No podemos dejar de no evocar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes de la llegada de Cristo, la presencia plena, ¿no es cierto?, de Dios estaba en el lugar santísimo, ¿ya? Y era un lugar y el templo, todo el ceremonial, ¿verdad? Eh, ocurría en el antiguo pacto. La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Mm. Y en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Esto eran algunas de las cosas en las cuales también dice la Escritura que estas cosas estaban escondidas, Sí. ¿verdad? Para ser reveladas en su tiempo. Como el Espíritu de Dios que estaba en el templo, y ese templo hecho por mano humana, ¿verdad? Y que tenía toda una especificación dada en el monte Sinaí, son muchos los capítulos, ¿verdad? En Levítico y en eso que habla de la construcción del templo, ¿verdad? Es una cosa muy seria, una copia del templo celestial, donde está la morada Mm. actual de Dios. Pero aún más, va más allá, y dice que en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios va a morar en nosotros. ¿Ya? Mm. Y manteniendo, bueno, esos son misterios maravillosos, y esos son las grandes cosas, ¿ya? Nosotros somos diferentes a Dios, pero Dios puede morar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él así le ha placido, así ha construido, ¿verdad? El mundo, el universo y la relación que tiene con sus criaturas, ¿verdad? No podemos discutir eso, están en las escrituras, actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros somos morada del Espíritu Amén. Santo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, es un milagro, es obra de Dios. Él es el que ha diseñado, ¿verdad?, las cosas de esa manera, y las escrituras están para darnos a conocer estos hechos tan importantes. El gran privilegio, no Gloria a Dios. solamente ser morada del Espíritu Santo, sino que ser hijos de Dios, ser embajadores de Dios, ser siervos de Dios, ser amigos de Dios, es decir, una serie de atributos que tenemos, ¿verdad? Por ser criaturas que hemos creído al Espíritu Santo que nos ha buscado desde el principio. Fíjate que a mí me cuesta a veces seguir un poco porque mi mente se dispersa. Dijera, mi hija me dice, yo tengo algunos problemas, me dice mi hija, te dispersan, me dice.
Bueno, no decir lo que me dice, pero algo así parecido. Pero me gusta relacionar estos textos, estas realidades, porque uno va, bueno, bien dice, estábamos, que nos enseña y nos recuerda el Espíritu Santo. Fíjense que somos templo, lo hemos dicho, somos templo del Espíritu Santo. El templo, casa del Señor, morada del Señor, eso somos nosotros. Pero no siempre fuimos eso, como así veíamos el mundo que no conoce y nosotros que conocemos, gracias al Señor por su misericordia. Antes, Efesios dice, y recuerdo este momento, esas bolas que voy para allá en los textos, dice que antes estábamos sin Gracias. Cristo, estábamos sin Cristo, sin el Espíritu Santo, estábamos sin Cristo, dice. Ustedes estaban sin Cristo, incircuncisos. Capítulo 2 por ejemplo, recuerdo 11 y 12 de Efesios, estaban sin Cristo, estaban alejados, sin ciudadanía de Israel, sin ciudadanía. Qué triste es aquellos que no tienen ciudadanía. Se habla de los gitanos, ¿verdad? Que no tienen ciudadanía, que son, no tienen España. apatria les llaman, ¿verdad? Aunque hayan nacido aquí, pero es como que no tienen patria, encajan en cualquier parte del mundo. Pero nosotros, aparte de estar sin Cristo, sin el Espíritu, sin ser templo, recordé Efesios, estábamos alejados de la ciudadanía. No podíamos tener esa ciudadanía con Israel, porque dice ciudadanía alejada de la ciudadanía de Israel en relación al pacto y la promesa que Dios hizo con ellos, aunque después de los dos hace un solo pueblo, gloria a Dios. Estábamos ajenos nosotros, sin Espíritu Santo y ajenos al pacto y la promesa, no encajábamos nosotros ahí. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin el Espíritu Santo. Pero ahora estamos en Cristo, estamos en el Espíritu Santo. Gracias al Señor, estamos cercanos. Somos hijitos, ¿verdad? Somos hijitos. De los dos pueblos hizo uno solo. Dios nos ve ahora un solo pueblo. Un nuevo hombre, ¿no es cierto? Hizo la paz. Y qué maravilloso también, como estamos hablando del Espíritu Santo, para centrarnos ahí, son las arras. Dios nos dio las arras. Las arras es, ¿verdad? La nueva herencia, es la promesa que El Dios nos ha anticipo. dado, es el compromiso, el pago, la mitad del cheque, ¿no es cierto? Aquí está la arra, aquí está la palabra de comprometida, mi promesa de la mitad. Cuando lleguemos arriba vamos a entregar la otra mitad. Entonces, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso que mora en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso me relacioné con la promesa, pues fui a segunda de Pedro, con las palabras, cruzando acá. Y Él las arra nuestra herencia. El sello, por eso que un sello o la zarra siempre tiene que ver con una transacción cumplida, tiene que ver con una seguridad, con una propiedad, y somos propiedad de Dios, hermano Mauricio, pero también hemos dicho muchas cosas bonitas que el Espíritu Santo nos da. El problema no está en el Espíritu Santo, está en nosotros. Y un texto, si lo ubican rapidito, en Primera de Tesalonicenses 5, 15 y 19, nos da el golpe. Templo del Espíritu Santo somos nosotros. Habita en nosotros, nos enseña y nos recuerda. Nos constituye en el templo, en la casa, en la morada del Señor. Pero también nosotros, siendo cristianos, incurrimos en errores con el Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo. Hermano Mauricio, Primera Tesalonicenses 5:19. 5:19 dice, no apaguen al Espíritu Santo. Esto es lo que dice en esta Cortito, versión. ¿eh? Podemos No apagarlo. apaguen el Espíritu Santo. Coméntanos un poquito sobre esto. No, no os contristéis al Espíritu Santo, dice Correcto. ¿cierto? La Reina Valera. Claro. Aquí dice no apaguéis, apaguéis. No, No sí, apaguéis al Espíritu. Claro. Pero también no hay, apaguéis. sí. Bueno, nos da, eh, esto nos dice básicamente que nosotros con nuestros actos, con nuestra forma de vivir, muchas veces nosotros contristamos o apagamos aquello que está en nuestro interior, que es el mismo Dios. Porque ¿qué pasa cuando si nosotros somos personas que nos decimos ser creyentes y que Dios efectivamente está morando en nosotros, pero somos egoístas, somos envidiosos, somos personas que no somos ningún aporte para nadie? Correcto.
o que simplemente somos personas agrias, austeras, avaras. Podría, toda una lista enorme de cómo podríamos ser nosotros en el mundo. eh, y finalmente, claramente, no habría ninguna luz del Espíritu en nuestras vidas, aunque profesemos ser creyentes, aunque no Cierto. sepamos la Biblia de memoria. Finalmente, si no hay esa luz que el Espíritu mismo da y que nos da a nosotros y que se refleje en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos, finalmente esa luz termina siendo, como dice, como sale ahí mismo, termina siendo apagada en nuestras Mm. vidas. Y no debería ser así. Que el Señor nos ayude a que nosotros como cristianos podamos ser luz del mundo, podamos Mm. finalmente en tiempos de crisis, en tiempos así como están las cosas, podamos ser una luz de esperanza en Cristo, en el Evangelio, en lo que se nos ha revelado, en tiempos de tristeza, poder ser alegría y, y bueno, eso es como el pequeño aporte que puedo hacer a contristar. Se puede, podemos hacerlo. Claro. Podemos hacerlo en este sentido muy práctico, en el sentido de que si no corresponde nuestra forma de vivir al Mm. espíritu que tenemos en nuestro interior, claramente nuestro interior se va a ir apagando más esa luz que el Señor nos ha dado desde un principio. Gracias, hermanito. Alguien dijo, hermano Archibaldo, que el Espíritu Santo es un caballero que siempre va a golpear la puerta antes de entrar. El diablo entra, ¿verdad? Pega una patada a la puerta y entra abruptamente. El ladrón ha venido a eso, a matar, hurtar y destruir. Pero el Espíritu Santo es un caballero, una forma retórica de decirlo, que es espíritu, ¿verdad? Y siendo un caballero, yo creo que se encuentra con la voluntad propia nuestra. Estoy hablando del cristiano, el que lo tiene, porque es el punto, la morada donde vive. Dijimos que moraba en nosotros. Entonces, hay una lucha ahí, ¿verdad? Entre que el Espíritu Santo se contrista, se duele, se aísla, yo creo. Es un caballero, tiene poder, podía destruirnos, porque es Dios también el Espíritu Santo. Y nuestra versus, yo pondría el Espíritu Santo, un caballero versus, ¿no es cierto? Versus nuestra voluntad propia, aún en el Señor, para que, ¿no es cierto?, se entristezca este Espíritu Santo. Y bien dice mi hermano, claro, contristar el Espíritu es actuar de manera pecaminosa, cuando nosotros actuamos de manera pecaminosa. Por eso ahí en 1 Tesalonicenses 4:3 menciona, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de todo el pecado, toda la fornicación. Entonces, contristar, claro, el Espíritu que mencionamos en este sentido, al Espíritu Santo, cuando lo apagamos, y actuar de una manera pecaminosa. Y mi hermano ha señalado, hay varios aspectos, no solamente en el que puede decir aquí fornicación, sino que van muchos aspectos más que se mencionan. El egoísmo mismo, y mi hermano, la falta de amor, la falta de piedad, ¿verdad? Ser insensible al lado del Espíritu y el dolor ajeno también, pensar solo en nosotros, primero yo, segundo yo, tercero yo. El fondo es apagarlo, contristarlo, pueden sentirse, ¿verdad?, como similares. Y eso sin duda va a impedir, va a impedir que el Espíritu Santo pueda florecer más, porque un caballero no va a entrar abruptamente en nuestra vida. Y obviamente, cuando contristamos al Espíritu Santo y no vivimos una vida piadosa, hermano Chivaldo, un creyente, sin lugar a dudas, va a pecar contra Dios y seguirá su propio deseo mundano, y el Espíritu Santo estará arrinconadito ahí, creo yo, ¿no es cierto? Porque teniendo todo el poder, nos deja a nosotros también un ejercicio pleno de voluntad. Hermano Archibaldo. Sí, bueno, eso de contristar al Espíritu Santo es entristecerlo, ¿verdad? Dios se duele cuando sus criaturas le rechazan. Cierto, de ser un caballero es algo tan fácil de entender en algún momento, o por lo menos como yo lo entiendo, hermanos amados. No quiero ser autorreferente, pero Dios está esperando que nosotros voluntariamente le reconozcamos, le amemos, respondamos a su amor, porque la vía contraria es rechazarlo, ¿verdad? El contexto en Efesios 4 habla de la nueva vida en Cristo. Cuando no andamos como verdaderamente cristianos, contristamos a Dios,
contristamos al Espíritu Santo y es contristar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Habla acerca de no seguir en la mentira, ¿no es cierto? En la ignorancia, dice, esto pues digo, y requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén. Andar en la vanidad de la mente, en cosas, es, eso va a contristar, va a entristecer a Dios, al ver sus criaturas rebeldes, ¿verdad? Que conociendo la palabra, lo hemos conocido, ¿verdad? Le rechazamos, seguimos nuestro propio camino. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, el ignorante de Dios, el que no quiere saber de Dios, el que endurece su corazón, ¿verdad? Eso causa dolor a Dios, ¿no es cierto? Y eso los lleva a perder la sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿verdad? Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Eso es, si no nos despojamos de nuestra vana manera y antigua manera y natural manera de vivir en el pecado, ¿verdad? Dios se va a doler. Y se va a doler porque resulta que Dios en algún momento va a hacer juicio a todos. Los que estamos en Cristo hemos sido enjuiciados porque Cristo cargó con nuestras culpas. Somos todos pecadores, somos todos rebeldes ante Dios. Entonces, y eso habla las Escrituras. Dios promete redención, salvación, y aquellos que voluntariamente. Por eso que, Dios, por eso que el Señor, y como dices tú, hermano, así lo entiendo cada vez que tú dices, mire, el Espíritu Santo es un caballero. Dios es un Dios bueno, justo, recto, santo, quiere lo mejor para nosotros, nos hizo libres, ¿verdad? Y espera que su criatura, libre y voluntariamente, ¿verdad? Le reconozcamos en lo que es, esa es la verdad de las cosas, de que existe un creador, que Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso tiene un reconocimiento. Oiga, nosotros a veces reconocemos cosas humanas, cosas tan vanas, ya un título, un cargo, hoy le rendimos, pero cualquier respeto, cuánto más al Señor que nos ha hecho, ha creado todo. Hermano, guardemos las proporciones. Entonces, el Señor sí, es respeto, es amor, es misericordia, pero ante Él el pecado no va a perdurar. Por lo tanto, si alguien se mantiene en pecado, va a recibir la justa retribución. Y Dios espera que voluntariamente, no obligadamente, ¿verdad? Nosotros tomemos conciencia, y esa es la gran labor también del Espíritu Santo, ¿verdad? De hacernos entender, de convencernos de que somos pecadores, de que haber justicia y que hay juicio, de que hay un mundo justo, verdaderamente justo, no como la justicia que ofrece el mundo y los diferentes gobiernos, partidos, ideologías, ¿verdad? Prometen paz, prometen prosperidad, y la verdad es que no es capaz, porque si el pecado está en ellos, ¿no es cierto? Si hay corrupción, lo que vemos ahora a diario, entonces es imposible llegar a una verdadera justicia. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Esperamos el reino de Dios y un reino eterno. Así es que por eso son las grandes cosas que son los grandes temas que trata la Escritura, y que con toda humildad y respeto nosotros queremos compartirlas con ustedes, como el tema de hoy, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, la obra que está haciendo día a día en cada uno de nosotros, y no solamente del creyente, sino que está llamando a aquel que aún no ha creído en el Señor, le está buscando, le está llamando. Dios dice, mire, estoy a la puerta y llamo, y el que abre, ¿no es cierto?, me recibe, yo moraré con él, y cenaré con él, y él cenará conmigo. Dios quiere estar en nosotros. Dios nos ama profundamente, pero no va a violar su libre albedrío. Va a ser decisión suya. Y cuando Dios haga justicia, nadie va a poder reclamar, decir, mire que injusto es Dios. Dios es recto, no se equivoque. Dios es santo, Dios es puro, Dios es amor. Entonces, podemos esperar lo mejor de Dios, ¿ya? No le desechemos. Ese es un consejo, estimado televidente. Que el Señor les bendiga. Amén. Fíjate que hemos hablado como cositas negativas nuestras, porque así fuimos dirigiendo un poco la cosa. O sea, lo positivo es que somos un templo, que Dios nos ha considerado sin merecerlo.
nos ha hecho casa del Señor, morada del Señor, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero en lo positivo, ¿cómo nos ve la gente? Hay un pasaje ahí, hermano Mauricito, en Hechos 2:13 al 14, si pueden leer, los pueden leer en esta versión, para que vean cómo habla la gente cuando se dirige a un cristiano que tiene el Espíritu Santo, cómo lo ve, con los ojos obviamente del mundo, ¿m? Así como uno de repente un poco arrogante y ve, dice, el irredento, el perdido, ¿verdad? Que lo aguarda un lugar donde hace mucha calor. Bueno, ellos también nos ven de alguna forma muy particular, ¿verdad? Y eso causa un poco de burla y mofa, pero bueno, es parte de nuestra estadía acá en la tierra, o estar en la tierra corta, breve, y siendo un templo y teniendo al Espíritu en nuestro interior. Hermano Mauricio, en Hechos 2, del 13 al 14, 2:13 al 14. Ya. Y después, mi hermanito Sí, pero Archibaldo, otros quédate entre tú la con, multitud. perdón, quédate tú con Juan 4, bien digo, Juan 4, donde dice que su interior correrá un río de agua viva. Juan 4:14. Ya después te quedas tú con ese. Hermano Mauricio, por favor, nos van quedando 10 minutos. Dice, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Son las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. Sí. Diga el 16, por favor. Sigue, Continúo. hermano. Sigue. No, dice, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo Amén. el que invoque el nombre del Señor será salvo. Increíble. Bueno, así veían la gente a los apóstoles después del descenso del Espíritu Santo, hermanito Mauricio. Sí, bueno, es que es una ocasión muy especial dentro de la era cristiana. Es el famoso Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿no es cierto? Y pasan estas cosas extraordinarias, eh, que es, no sé si se podrá replicar después o no. Como iglesia, a medida de la historia hemos tenido diferentes experiencias al respecto. Sin embargo, como decía, esto es algo bastante particular y claro, la gente al ver esto y no entender lo que estaba sucediendo, Causó revuelo. escuchar a gente hablar de forma extraña, los dice que se burlaban de ellos porque pensaban que estaban borrachos. Y bueno, ahí Pedro se levanta, ¿no es cierto? Y da la explicación de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Están llenos de mosto, de vino, ¿ah? Podríamos decir de whisky. Y bueno, y también fíjate que Hechos 17:6 hay otra visión también que tienen de los cristianos llenos del Señor. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad. Era por la oposición de los judíos en Tesalónica, gritando, estos que trastornan al mundo entero, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermano Archibaldo, antes que veamos ese pasaje, trastornan al mundo entero. Están llenos de mosto, están llenos de vino a las 9 de la mañana, hora tercera del día. Y ahora dicen, ¿no es cierto?, cuando le traen la oposición de los judíos, cuando comienza la fundación de la iglesia de Tesalónica, bueno, hay una oposición de los judíos que no creí, tenían celo, tomaron consigo algún hombre ocioso, dice, malo, y juntando una turba alborataron a la ciudad, asaltaron la casa de uno de los cristianos, procuraban sacarlo al pueblo, a Hanson,
Y no lo hallaron, entonces tomaron algunos hermanos de la autoridad de la ciudad, le gritaron y le dijeron, estos son los que trastornan, ¿no es cierto? El mundo entero también han venido acá. Quiera Dios que aquí esté muchos de estos tipos en Castro y en todo el mundo. Hermano Archibaldo. Bueno, como creyentes, hermano, nosotros también antes de, tal vez, mirábamos a los cristianos no solo con recelo, sino que Mm. también con mofa. Bueno, yo sentí la mofa también hacia mi persona y yo creo que todos lo hemos experimentado. ¿Quién Mm. no ha tenido problemas en su propia familia al convertirse, Señor, al Señor, al adoptar una vida diferente Mm. por el pleno convencimiento, ¿verdad? Y oposición vamos a tener siempre, no podemos ignorar esa situación. Si a nuestro Jesucristo llegaron al extremo, ¿no es cierto?, de quitarle su vida, claro, él fue voluntariamente, pero ahí hubo voluntades, ¿verdad?, Mm. del mismo Sanedrín. La Escritura dice, a los suyos vino y los suyos Mm. no le reconocieron. ¿Ya? Mire, los judíos pedían señales y los griegos pedían Redimir. razonamiento y pedían, claro, ¿se fija? Entonces, claro, está bien, pero en algún momento debemos darnos a la evidencia cuando vamos a la Escritura, Mm. ¿verdad? La Escritura es poder de Dios para salvación. Mm. Nosotros creemos en eso, porque hemos visto vidas transformadas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mejor testimonio de la realidad de Dios y del cristianismo? Nuestras vidas tienen que ser, ¿no es cierto?, ese testimonio, ¿ya? Yo declaro, doy testimonio de que Dios cambió mi vida. Si no Mm. hubiese sido por el Señor, quién sabe en qué cosa estaría ahora. Ya, ahora, ¿no es cierto?, el poder preocuparme, orar por mis hijos, por mi familia, hicieron que todos los conocieran, no solo mi familia, mis vecinos, ¿verdad? Pero cuesta llegar con el mensaje porque la Mm. gente dice, mira, yo también creo en Dios, ¿ya? ¿Cuántas veces recibe esa misma respuesta? Pero vemos vidas que siguen igual, como yo también lo hice, hermano. Yo Mm. también decía, no, si yo creo en Dios, ¿verdad? Pero que era una creencia así superficial, así como por costumbre, ¿ya? Una simple costumbre, ¿sí? En realidad vale más creer que no creer, pero eso realmente transforma nuestra vida. Nuestra vida es una vida transformada, sí y solo sí, cuando entendemos y creemos en Dios y tenemos una relación con Dios. Ahí hay un deseo de conocerle más, de ir a la escritura, de orar y de poner nuestras vidas en manos de Dios, confiando en el Señor, bajo cualquier circunstancia, en pobreza, en riqueza, en bienestar o en dificultad, ¿no es cierto? Entender y saber que hay un Dios que está presente y preocupado de nuestras vidas y que tiene grandes promesas. La Biblia es un dechado, ¿no es cierto? Cuando dice ríos de agua viva, esas Mm. son las cosas que nos vivifican, las promesas del Señor, ¿no es cierto? Lo que hace Dios con nosotros, cuáles son los propósitos por los cuales Dios creó a la humanidad y a cada uno de nosotros. Hermano, tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Yo me corto, tengo Perdón, mucho, perdón. pero Él conoce cada cosa, hermanos amados, entonces, y es realidad. Ahora, si usted no lo quiere creer, bueno, va a ser su problema. Creer en Dios es mi problema, ¿no es cierto? Un hermoso problema que yo Mm. considero resuelto. Ya he conocido a Dios, conozco a Dios, trato de buscarle diariamente y agradecerle. Y si usted no, hermano, yo le digo, ponga a prueba a Dios, vaya a las Escrituras, ¿ya? Y tómelo seriamente. Responda al llamado del Espíritu Santo. No es el llamado nuestro, es el llamado del Espíritu Así Santo, es. que muchas veces usa, ¿no es cierto?, a sus hijos. Así lo ha planteado el Señor, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio por medio de nosotros. Una tarea que los ángeles nos miran, ¿no es cierto?, con deseo tal vez de ellos hacer la tarea que a nosotros el Señor nos encomendó. Ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque tiene, ¿no es cierto?, un objetivo principal, salvar las vidas y llevarlas a la presencia del Señor para tener una eternidad con Él. Amén. Eso, hermano. Finalmente, hermano Mauricio, el gozo que esto produce en el corazón, porque el Espíritu ha venido también para darnos gozo, y eso debe reflejarse en nuestra actitud, aún en medio de las circunstancias adversas. Somos los seres humanos, generalmente actuamos o somos felices cuando todo está marchando, que hay bien, no hay problema. Pero aquí se nos convoca a otra cosa, sufrirnos, sufrir y aún así estar contentos, ¿verdad? Contentos de corazón, porque es parte de la crianza en la cual estamos insertos en el camino de Dios, en la escuela de Dios. Dice Juan 4:14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le haré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La plenitud del Espíritu, ¿no es cierto?, brotando o viviendo en el creyente como una obra maravillosa de Dios en favor nuestro. Hermano Mauricio, y vamos a estar concluyendo ya. Eh, sí, bueno, el, el gozo que uno recibe al poder entender de muy poca manera que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, lo que Él a través de Jesucristo en nuestras vidas, por nosotros, es un gozo en nuestros peores momentos también, ¿verdad? Y que, no, y que está constantemente en nuestras vidas. Como bien dice la palabra, o sea, bien decía usted, hermano Lee, hay una plenitud en nuestras vidas, una plenitud por haber sido alcanzados, por lo más grande que puede existir, por lo más grande que podamos nosotros concebir, que es Dios mismo. Y ese Dios mismo en nuestros corazones y en nuestras vidas, sabiendo que aunque nosotros muchas veces fallemos o nos equivoquemos o tengamos o entendamos mal las cosas, de repente saber que el Señor está con nosotros y nos va a acompañar y nos va a guardar y nos va a levantar, es algo muy lindo, es como es la palabra, ahí, es inefable, un gozo Así es. muy grande. Y es algo y es por la cual yo creo que nosotros también estamos aquí hablando, conversando estos temas, porque también nosotros queremos que nuestro prójimo, que aquellos que nosotros podamos alcanzar, también pueda sentir aquello que nosotros sentimos, esta plenitud de poder estar con Dios, esta paz que Él nos da, que nos acompaña en todo tiempo eh, que claro, sí, de sufrir, sufrimos, Mm, de que tenemos aflicciones, las tenemos, pero está eso que nunca se va, eso que nos acompaña siempre y que es poder estar con el Señor, con Dios, que Él nos abraza, que Él mm, está con nosotros, es algo que no podemos comprar con dinero, que no podemos, no lo podemos adquirir ni con nuestros mayores méritos, sino que es un regalo hermoso del Señor que está abierto para todos, para todo aquel que crea que Dios mm. está a nuestro favor, que, eh, que en Dios hay reconciliación. eh, y bueno, eso, Gloria a Dios. eso básicamente poder decir que es un gozo del cual eh, nos acompaña en todo tiempo y que nos trae plenitud a nuestra vida. Gracias, hermano Mauricio. Eh, recuerdo cuando Agripa le dice a Pablo, por poco, le dice, por poco me persuade a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Recuerdo lo que decía mi hermano Archibaldo recién, ¿verdad? Al respecto, como quisiéramos, ¿verdad? Encender la pasión hacia Cristo, pero es una tarea. Nosotros somos comunicadores de la palabra del Señor, somos embajadores. Pablo dijo, ustedes son embajadores del reino de los cielos. Dios nos ha encomendado esta notable tarea que los ángeles desearían, pero Dios dijo, no, estos hombres de carne y hueso que tienen alma y espíritu, que prediquen la palabra. Que Dios les bendiga, estimado amigo. Quiera el Señor que por poco o por mucho, ¿no es cierto? Como decía Pablo, por poco o por mucho, no solamente yo, sino también, ¿no es cierto? Todos los que hoy me oyen fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas, aludiendo no en un sentido ególatra, Pablo, sino adueñándose de un aspecto, la verdad, que es del Señor, sino, ¿no es cierto?, él queriendo que también el Evangelio corriera, ¿verdad?, como un reguero y encendiera los corazones. Que Dios te bendiga, estimado amigo. Si Dios así lo quiere, estaremos hasta el próximo martes. Dejaría a mi hermano Archibaldo que tenga bien orar, ¿verdad?
para que Dios nos bendiga, les bendiga a ustedes y puedan ustedes también ser tocados por este Espíritu Santo, que la misión de él, creo, es llevar las almas a Cristo, convencernos de la condición en que nos encontramos, pecado, justicia y juicio, y abrirnos las antenitas espirituales para comprender este magnífico camino glorioso que nos conduce a la vida eterna y que ya comenzamos acá. El reino de los cielos comienza a irse aquí, aunque aquí pareciera ser que no es el reino de los cielos con toda la maldad que hay, pero en el corazón del creyente, morando el Espíritu, comienza a gobernar el reino de los cielos. Dios les bendiga. Hermano Chivaldo, usted ora finalmente. Bueno, nos despedimos y les dejamos invitados para la próxima semana. Otros hermanos estarán continuando con el tema, eso tiene un hilo conductor. Queremos ver todos los aspectos importantes y relevantes del Espíritu Santo. Así que nos despedimos y le vamos a dar gracias a Dios por esto. Amado Padre Celestial, una vez más te agradecemos, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu gran amor, Señor, porque tú te has reconciliado con el mundo enviando a tu Hijo, porque quieres, Señor, que podamos tener esa gracia y esa Gloria a paz, ti, Jesús. Padre amado, que puedan sentir también, por eso viene ese gozo, Señor, al saber que nos hemos reconciliado contigo y podemos, Amén, Dios. Señor, irnos Amén, Señor. al descanso, Señor, sabiendo que tú has perdonado nuestros pecados, que tú nos has mirado con misericordia, que tú tienes paciencia, Señor, que esa longanimidad se mantenga, Gloria Señor, a para ti. alcanzar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, a todos con quienes podamos nosotros intercambiar, Señor, experiencia, poder decir que tú eres nuestro Dios y que eres lo mejor para nosotros y eres nuestro Padre espiritual. Te damos gracias, Señor, quédate con nosotros, trata todas aquellas peticiones, Señor, por enfermedad, por salud, Señor, por problemas económicos, Padre Amén, amado. Dios. Sabemos que tú respondes toda oración, pero por sobre todo queremos que se haga tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Todo te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Recordarle que un alcance nos va a tocar a nosotros la otra semana, parece también el hermano Archibaldo. Así que le vamos a pedir al hermano Mauricio que dirige el programa y nos va a poner de acuerdo para aquello mañana. Dios le bendiga, Amén. hermano amado, Dios los guarde, amigos, y el Señor